Buen día. Para este video compartiremos el tema seguridad del paciente. Vamos a abordar de forma general el concepto, sus antecedentes y cómo se debe desarrollar en las instituciones de salud para finalmente tener el logro del objetivo, y es la configuración de políticas, estrategias, actividades y sobre todo el compromiso de todo el personal para poder brindar a todos los usuarios del sistema de salud una seguridad y una efectividad en la prestación de servicios. Entonces, como primera medida, vamos a establecer el marco legal. En el 2004, la Organización Mundial de la Salud lanza la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes. ¿Para qué? Para realizar acciones que sean estándar y que minimicen los riesgos en las prestaciones de salud. En Colombia, en el 2010, el Ministerio de Salud lanza la política pública que está contenida en la guía técnica de las buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud, y esta guía básicamente lo que establece son las directrices para que esa seguridad del paciente se realice operativamente, se materialice y se implemente en cada uno de los procesos asistenciales. También tenemos que tener en cuenta que la resolución 3100 del 2019, que es la que regula todas las características del Sistema Único de Habilitación, establece aquellas directrices en las cuales se enmarca la seguridad del paciente. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy? Bueno, lo primero es que todos los trabajadores de salud hablemos el mismo lenguaje, teniendo en cuenta que todas las acciones se realizan para prevenir un daño en un paciente, en la familia o en los trabajadores de la salud que se derive o que se dé como consecuencia de una atención. También la idea es que reflexionemos sobre todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad del paciente y asimismo este conocimiento que está disponible lo hagamos realidad, lo pongamos en la vida cotidiana para minimizar los riesgos. Y finalmente lo que buscamos es generar una cultura de seguridad del paciente en cada uno de los actores del sistema de salud. Entonces decimos que, en teoría, no debería producirse ningún evento adverso en ningún lugar del mundo si se tiene el conocimiento para prevenir. Dicho en términos de seguridad y salud en el trabajo, en términos de riesgos, decimos que todos los accidentes son prevenibles, ¿sí? No existe ninguno que no se pueda prevenir. Entonces, en ese orden de ideas o enfocados en ese aspecto, lo primero que nos proponen es que realicemos un programa de seguridad del paciente. Ese programa básicamente es un documento o se enmarca en un documento en el cual detallamos todas las actividades, estrategias, procesos, procedimientos y básicamente todas estas actividades, este plan se enfoca en eliminar, disminuir o mitigar la aparición, la materialización de riesgos derivados de la atención en el sector salud. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esas situaciones son involuntarias y pueden sucederse, como lo habíamos mencionado, en el paciente, en la familia, en los profesionales de la salud, en el personal de apoyo, y son situaciones no deseadas. Estas situaciones normalmente son inherentes a la prestación del servicio y pueden suceder como consecuencia de fallas, errores humanos. El daño que se ocasiona involuntariamente en una atención de salud se denomina evento adverso. Entonces, nos establece la norma, nos establece la política, la guía, que debemos establecer las buenas prácticas para la seguridad de los pacientes. Nos presentan 10 buenas prácticas y estas prácticas deben ser transversales a los procesos asistenciales en cada uno de los servicios. La primera es generar el programa de seguridad del paciente, como lo habíamos mencionado, que básicamente ese documento es una planeación estratégica, ¿verdad? Entonces decimos que cuando hacemos planeación estratégica debemos partir de una política, que sería como la esencia, como la columna vertebral de lo que estamos haciendo, como hacia donde ven todos los objetivos, y esta política debe ser obviamente acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en la guía. Lo segundo que debemos hacer
es nombrar un referente o un equipo de gestiones que normalmente también aporta mucho el responsable de calidad y el comité de seguridad del paciente, o puede ser el mismo responsable de calidad, el referente de seguridad del paciente o el comité. Él debe ser designado por el representante legal. Lo segundo que nos orientan es al fortalecimiento de la cultura institucional, es decir, que la seguridad del paciente no sea un documento muerto, sino que se convierta en la cultura, en la esencia de todos los trabajadores de una institución de salud, y básicamente eso se logra a través de programas de entrenamiento, capacitación, que busquen siempre la identificación del riesgo y la corrección, mitigación o eliminación del mismo. Decimos que como primera medida deben existir relaciones de confianza y respeto entre la institución de salud o la institución que presta servicios de salud y los pacientes y usuarios y sus familiares. Estas relaciones de confianza y respeto se construyen primero teniendo en cuenta que todos los servicios que prestamos deben ser habilitados, deben estar listos para ser consultados por cualquier persona en la plataforma REPS. Adicionalmente, decimos que los profesionales de salud deben estar inscritos en la plataforma RETUS, ¿cierto? Que es el Registro Único del Talento Humano en Salud para Colombia. Y adicional, tenemos que toda la información debe estar disponible para los usuarios y las partes interesadas. Por ello, cada uno de los trabajadores, ya sea administrativo, técnico, tecnólogo, gerencial, en todos los niveles, asistencial, médico, profesional, bueno, todos los trabajadores que presten servicios de salud deben tener conocimiento de la documentación del sistema de seguridad del paciente o del sistema de gestión en general. Lo siguiente es hacer medición, análisis y reporte y gestión de los eventos adversos. Para ello existe y debe existir un procedimiento de reporte del evento adverso, en el cual, en resumen o en términos generales, decimos que siempre se debe realizar reporte inmediato de los eventos adversos al referente de calidad o al gerente de la institución prestadora de salud. Se debe realizar el proceso de análisis de las causas raíces, identificando los factores contributivos, identificando las debilidades del sistema, las debilidades de los procesos, las debilidades en equipos tecnológicos y demás, y las debilidades o errores humanos. Y finalmente se debe establecer un plan de mejora que ataque, que corrija, que haga una contingencia de estas debilidades identificadas. Finalmente, es lo que conocemos como barreras de seguridad. Todas esas estrategias que se disponen son barreras de seguridad. Entonces decimos que lo que debemos hacer es que estas barreras al final nos van a prevenir la nueva generación de eventos adversos. Para la seguridad del paciente se utiliza este método que se le conoce como el queso suizo, en el cual se puede evidenciar que cada quesito suizo tiene ciertos huecos, ¿cierto? Entonces esos huecos son, en el primer quesito son fallas humanas o fallas en el sistema, en el segundo quesito son las faltas o las fallas en la supervisión, las técnicas apropiadas, la formación adecuada, si se monitoriza deficientemente, si la comunicación es deficiente, ¿cierto? Y esos quesos serían las defensas del sistema. Entonces decimos que nuestro sistema de seguridad del paciente, nuestro sistema de atención al paciente, tiene unas defensas, ¿cierto? Unas defensas que son la capacitación y la pertinencia y la competencia de los profesionales, equipos adecuados, procedimientos estandarizados, pero ese modelo nos explica que cada barrera, cada defensa tiene algunos huecos, algunas debilidades, algunas oportunidades de mejora. Y cuando se alinean esas debilidades, esas oportunidades de mejora, entonces emergen acá los daños o los eventos adversos. Entonces, en fin, lo que tenemos que hacer es fortalecer cada una de nuestras defensas, corregir y poner esas barreras de seguridad, esos planes de acción
que van a evitar finalmente que se materialicen los riesgos. Otro segmento son los procesos seguros, y esos procesos seguros son todas aquellas acciones que se deben realizar de acuerdo a los protocolos establecidos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la práctica clínica está orientada, debe ser acorde a lo que establece el ministerio. El ministerio lo publica en su página, en las guías de práctica clínica, las cuales son el resultado de la metodología de el establecimiento de criterios basados en la evidencia, y es la forma idónea como se debe ejercer la práctica clínica en Colombia. Entonces decimos que lo primero que tiene que hacer una entidad de salud o una entidad que preste servicios de salud es ir e identificar si existe esas guías de práctica clínica. En caso de que no existan, la directriz del ministerio es adopte para su IPS o para su proceso o para su ejecución de procesos de salud la guía de estándar basada en la evidencia, o adáptela, ¿cierto? Tome la guía clínica establecida por el ministerio y adáptela a su realidad, o tome una guía basada en la evidencia de una entidad referente y adáptela para su entidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que debemos alinearnos a esos procesos, que esos procesos deben ser socializados a todo el personal y que se debe conservar una evidencia de la socialización y o actualización de las mismas. La segunda práctica segura es la monitorización de la seguridad del paciente. En esa monitorización de la seguridad del paciente debemos estar revisando y vigilando los indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos adversos. Recordemos que la estadística lo que nos permite es tener un dominio de la realidad. Cuando yo analizo un indicador y evidencio que tengo un porcentaje del 50, 80, 70, eso me permite materializar y manejar la realidad o manejar los datos que me está arrojando la atención todos los días, y por eso es muy importante la revisión, el análisis de los indicadores. Y por ello los indicadores también, cuando uno pierde un indicador, cuando uno tiene una meta de un indicador y pierde ese indicador, debe hacer un plan de acción para corregir esa desviación. Otra forma de monitorizar es el reporte en el sistema de vigilancia epidemiológica. Ese reporte se hace para equipos médicos, para farmacia, en la página del INVIMA, y otro tipo de eventos pues se realizan en las de diferentes entidades establecidas, ya sea la Superintendencia Nacional de Salud, ya sea cualquier otra entidad. Se debe realizar siempre un enfoque en protocolos, es decir, que por ejemplo, para el protocolo de venopunción son esas acciones que son aprendidas, lecciones aprendidas, basadas en la evidencia para prevenir cualquier tipo de evento adverso. Y finalmente, nos establece que debemos definir procesos de auditoría interna para el mejoramiento de la calidad en atención en salud, y esta auditoría nos permite darle seguimiento a esos riesgos y a la forma como los estamos gestionando. Para poder hacer una monitorización adecuada de la seguridad del paciente, debo tener un listado de los eventos adversos. El Ministerio de Salud nos presenta este listado. Sin embargo, cada institución que presta servicios de salud debe tener su propio listado. Obviamente puede tomar base de este si le aplica, y si no le aplican, debe identificar cuáles de ellos le aplican o cuáles son sus eventos adversos en la institución, de acuerdo a las complicaciones o a las patologías más frecuentes que atienda, o de acuerdo también a los procesos o los procedimientos o los servicios que preste. Entonces es importante identificar todos estos listados, realizar los listados en cada una de las instituciones prestadoras de salud, y asimismo realizar un correcto monitorización a través de los indicadores, a través de las auditorías internas, a través del reporte de eventos adversos,
y a través de los protocolos y la adherencia, la evaluación de la adherencia a los protocolos. La tercera buena práctica es detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar el protocolo de lavado de manos, los 5 momentos, tener en cuenta que se debe hacer un correcto lavado de manos, mínimo 30 segundos, se debe realizar de acuerdo a los pasos que están establecidos y adicional, es importante identificar también los protocolos de atención, es decir, cada institución prestadora de salud debe tener estandarizados sus procedimientos y asimismo todos los trabajadores deben tener conocimiento y deben hacer aplicación de esos protocolos, ¿sí? Adicional, los documentos deben permanecer disponibles para que todo el personal los consulte. Es obligación del personal estar revisando y consultando los documentos y estos documentos deben ser actualizados mínimo cada 5 años. Adicional, se debe medir la adherencia del personal a la ejecución de los protocolos semestralmente. Ejemplos son, por ejemplo, el protocolo de bioseguridad, aplicación de aislamiento, de precauciones de aislamiento universal, uso y reuso de dispositivos médicos, manejo y gestión integral de los residuos generados en la atención en salud, protocolo de asepsia y antisepsia en relación con la planta física, equipo de salud, paciente, instrumental, equipos, etcétera, limpieza y desinfección de áreas, manejo de ropa hospitalaria, descontaminación por derrames y demás. La cuarta buena práctica es la seguridad en la utilización de medicamentos. Para ello, obviamente, se deben realizar procesos definidos desde la prescripción hasta la administración de los medicamentos, que debe incluir los 5 correctos o las 5 verificaciones, que es la persona correcta, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta y hora correcta. Ojo, para las entidades de salud que no apliquen medicamentos, no quiere decir que no deban aplicar los 5 correctos en los procedimientos que realizan o en las acciones o directrices que tienen en coherencia con el usuario. Otro ítem de la seguridad de la utilización de medicamentos es tener en cuenta que se debe tener en la institución un protocolo de derrames y o rupturas. Recordar que todas las instituciones así no manejen medicamentos, pero como se tienen biológicos y como se tienen contacto con secreciones en un ambiente hospitalario, deben tener y disponer de un kit para atención de derrames o rupturas. Este kit debe ser y contar con los elementos necesarios y siempre se debe establecer y se debe seguir el procedimiento para controlar los derrames por rupturas de material contaminado, contenido químico o biológico. Entonces, lo primero que se debe hacer es llamar a servicios generales, los cuales deben acudir con todo su equipo de elementos de protección personal y con su kit para ser utilizado. Se debe aislar y señalizar la zona, se debe proceder a inactivar el químico o el biológico de acuerdo al caso, se debe cubrir con material absorbente el derrame y se debe recoger utilizando el recogedor una vez que ese papel o esa toalla absorbente haya controlado, haya absorbido todo el químico o el líquido. Entonces, finalmente realizamos la recogida utilizando, pues, obviamente los elementos necesarios, no las manos, y se debe realizar limpieza y desinfección del área posterior a que se haya realizado todo el retiro del material contaminado, del biológico o del material químico. Es muy importante esto. La quinta buena práctica es la correcta identificación del paciente y para ello recordar el protocolo de admisión del paciente. Lo primero es tener una atención humanizada, una atención centrada en el servicio y sobre todo una excelente comunicación con el paciente utilizando un lenguaje claro, sencillo y un tono de voz apropiado. Se deben verificar los documentos que se requieren para prestar el servicio, se debe informar al paciente los procesos del servicio, quién o de qué consultorio se le va a llamar, cuánto tiempo debe esperar, dónde debe esperar. Y actualmente, pues con los protocolos de bioseguridad por la contingencia COVID, se debe informar al paciente que debe permanecer en silencio, que no se debe quitar el tapabocas y todas aquellas directrices de forma clara, concisa, asegurándome de retroalimentar lo que le dije al paciente para saber si el paciente me entendió. Entonces, una vez le doy las directrices, le digo,
Señor Pepito Pérez, ¿me puede por favor retroalimentar en qué consultorio o cómo debe realizar la espera para su atención? Ah, sí, bueno, listo. Y ahí ya proceder a tener garantía de que el paciente entendió lo que yo le dije. Otra de las buenas prácticas, la número 6, es mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos y hace referencia a que se debe realizar una identificación si existen errores posteriores a los procedimientos quirúrgicos y se debe realizar un análisis en donde se identifique cuáles son los factores contributivos, cuáles son las acciones inseguras, cuáles son los planes de mejoramiento y finalmente cómo se va a controlar esto. Hay que tener en cuenta algo. Tanto para las instituciones de salud que manejan cirugía o medicamentos o demás, hay otras instituciones de salud que no lo manejan. Independientemente, es interesante identificar que en todos los procesos siempre se va a tener el mismo derrotero. Entonces, el primer derrotero es: tenga un procedimiento documentado que establezca el paso a paso, que todo el personal conozca dicho documento, que se identifiquen claramente los efectos adversos, ¿sí? Y que finalmente, si se presentara un evento, se realice un análisis en el comité de seguridad donde se establezcan barreras de seguridad o planes de acción que permitan corregir esas fallas que llevaron a la materialización del riesgo. La buena práctica número 7 son los procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas, y esto hace referencia a que cada institución de salud debe clasificar el riesgo de caída de sus usuarios, debe incluir en la identificación de ese riesgo, obviamente, camillas que tengan barandas, escaleras antideslizantes, los baños deben tener agarraderas en duchas y sanitarios, y obviamente los pasillos deben estar sin obstáculos y con una adecuada iluminación. Nuevamente, el mismo proceso, y debe estar socializado, debe estar identificado por cada uno de los actores o por cada uno de los trabajadores, y en caso de presentarse un evento adverso, entonces debe documentarse, debe analizarse las causas y finalmente se deben generar acciones de mejora, obviamente en el comité de seguridad. La práctica número 8, la prevención de escaras o úlceras por presión de cúbito, hace referencia obviamente a pacientes hospitalizados o pacientes en silla de ruedas que deben tener nuevamente el mismo esquema. Debe existir un protocolo donde se tengan identificados cuáles son los riesgos, en qué situaciones, cuáles son los criterios para el cuidado de la piel, cómo se debe realizar, y finalmente, en caso de presentarse un evento adverso, se realiza la misma análisis, la misma generación de planes de gestión o contingencia, que son la creación de barreras, y finalmente socialización con todo el personal. En la práctica de seguridad número 9 se debe garantizar la atención al binomio madre e hijo, y vemos nuevamente que se repite el mismo esquema para protección, ¿verdad? Y es establecer protocolos o guías clínicas para la atención de los gestantes en los distintos periodos que tiene. Se debe tener prioridad, en este caso para el binomio, para que no se someta a demoras injustificadas o trámites innecesarios. En caso de presentarse un evento, se debe documentar, se debe analizar, y también nuevamente se debe hacer una medición de la adherencia a las guías o protocolos establecidos. Esto aplica para todos los procesos y para todas las prácticas de seguridad. Entonces, tenemos procesos documentados, tenemos socialización de dichos procedimientos, tenemos adherencia y revisión cada semestre de la adherencia de los profesionales o de los actores involucrados a los protocolos, a las guías, y en caso de presentarse en eventos se realiza una análisis de las causas y un plan de acción o una generación de barreras para prevenir la materialización. Este ciclo es continuo, nunca termina y siempre se debe realizar. Y la práctica de seguridad número 10 obviamente es prevenir complicaciones asociadas al manejo de sangre y componentes en la transfusión sanguínea, en la cual podemos identificar obviamente que a través del esquema de generación de protocolos, establecimiento de criterios de riesgo,
y generación de actividades de prevención, pues lo que se busca es minimizar, eliminar, controlar las causas asociadas a complicaciones o eventos adversos por este tipo de transfusión de sangre o sus componentes. Y siempre debemos tener absoluta claridad de que al presentarse un evento adverso se debe realizar gestión del mismo, se debe realizar un análisis detallado y para el caso de el manejo de sangre y componentes de transfusión sanguínea, este análisis se debe realizar también incluyendo a los bancos de sangre y proveedores que se vieron involucrados en dicho evento. Adicional a esas 10 prácticas seguras, tenemos otros procesos que debemos tener en cuenta que nos ayudan a garantizar, a fortalecer esa seguridad del paciente, como es tener los manuales de bioseguridad, procedimientos documentados para manejo de residuos hospitalarios, riesgo biológico, riesgo radioactivo, riesgo químico. Obviamente que también se tenga un protocolo para remisión de pacientes que no se puedan atender en la institución de salud o que necesiten un grado de complejidad diferente. En caso de que se realicen procedimientos de sedación, entonces obviamente tener un manejo de emergencias, un protocolo para el procedimiento de sedación y obviamente un análisis de riesgo. Entonces decimos que todas esas acciones de seguridad del paciente, la política, el programa, las actividades, todo esto de lo que hemos hablado, la gestión misma y esas prácticas seguras que atraviesan todos los procesos asistenciales, lo único que buscan prevenir es un evento adverso. Recordemos que un evento adverso es una lesión o es la muerte causada al paciente durante cualquier fase de su atención por parte del equipo de salud. Generalmente estos eventos son prevenibles y no son relacionados con la patología o la condición clínica. ¿Cuáles son las características que debemos identificar para saber si es un evento adverso? Primero, debe haber una lesión, ya sea temporal o permanente. Segundo, debe estar asociado a errores por parte del equipo médico, del equipo tratante o del equipo de apoyo. Y no puede estar asociada a la patología o a los riesgos inherentes del manejo de la patología. Decimos que los eventos adversos se clasifican en grave o centinela, moderado y leve. Decimos que el grave es un evento adverso que compromete la vida de un paciente o causa daño físico permanente, es decir, la pérdida de un órgano, de un miembro, de una función que permite generar secuelas o incluso puede llegar a la muerte. Un evento moderado es una incapacidad temporal o permanente con mayor alto grado de inconformidad por parte del paciente y puede prolongar la estancia en la institución de salud. Y un evento adverso leve es aquel que no tiene gran impacto en el paciente, pero que el paciente puede notarlo y que se puede corregir. También decimos que los eventos adversos se pueden clasificar por prevenible o no prevenible. Cuando hablamos de un evento adverso no prevenible, decimos que es el resultado no deseado, no intencional, pero que se habría evitado si se hubiesen cumplido los estándares del cuidado asistencial que estaban disponibles en los protocolos en el momento de la realización de la atención en salud. Y un evento adverso no prevenible es aquel resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar, o sea, una vez se han cumplido los protocolos, se han cumplido los estándares, se ha cumplido con todos los procedimientos establecidos por la institución de salud, aún así se presenta. Al tener claro ya un evento adverso, podemos también identificar qué es un incidente o un peligro en seguridad del paciente. Entonces decimos que el incidente es una circunstancia, ya sea un riesgo, a la que estuvo sometido un paciente durante su atención que no le genera daño, pero que ocurre como consecuencia de una falla en la atención. ¿Cuáles son las características de un incidente? 1, ojo, no debe haber lesión en el paciente. 2, debe estar asociado a errores por parte del equipo tratante. Y 3, debe estar asociado no debe estar asociado a la patología o riesgos inherentes al diagnóstico o manejo del paciente. ¿Y qué es una complicación? Entonces, aquellos resultados negativos clínicos quirúrgicos que no se asocian con el error de personas o con error de los procesos,
sino que tienen que ver con la naturaleza propia de la patología del paciente o de su intervención en el tratamiento, es una complicación. ¿Cuáles son las características? Uno, no debe estar asociado a errores por parte del equipo tratante o de la organización. Debe estar asociado a la patología o riesgos inherentes al diagnóstico o manejo del paciente y debe haber una lesión, bien sea temporal o permanente. Entonces, lo más importante de este momento de capacitación que tuvimos a través de este video es identificar que las acciones deben ser realizadas por las personas, por los trabajadores de cada institución. Están los procedimientos, están los equipos, está todo dispuesto para que se realicen de una forma apropiada. Sin embargo, siempre, como les mencionaba al principio, no se debería presentar ningún evento adverso. ¿Por qué? Porque todos se pueden prevenir. Entonces, lo más importante es que actuemos siempre con amor a lo que hacemos, que tengamos pasión pues por nuestro trabajo, y así va a ser muy fácil que tengamos todas las acciones y toda la actitud para garantizar el cumplimiento de los protocolos y lograr una atención segura. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que hay que realizar la evaluación en línea y les recuerdo que es importante que pongan en práctica que todas estas capacitaciones realmente se vuelvan una actitud de vida, una cultura institucional. Gracias.